Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días estamos con Jesucito, que nos va enseñando tantas cosas lindas. Y hoy, como siempre, tenemos un lindo tema, continuando algo muy importante, queridos niños, en nuestra catequesis. Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el verbo amar en el primer mandamiento de la ley de Dios. El verbo amar. Vamos a saber cómo tenemos que amar a Dios. El amar a Dios sobre todas las cosas, decíamos. Y entonces, ¿qué significa el verbo amar, queridos niños, en este primer mandamiento? Vamos a entonces estar muy atentos. Yo les pido que ustedes tengan, como siempre, su Biblia, tengan un cuadernito para escribir y sobre todo estén atentos. Mucha atención, queridos niños, para que podamos comprender lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Vamos a estar, como siempre, atentos a estos 73 libros, a una partecita ciertamente que vamos a leer desde la palabra de Dios, que nos estimula, que nos entusiasma, para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del Éxodo. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es el día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así atentos, alabamos a Dios porque escuchamos y comprendemos muy bien lo que Él hoy nos está enseñando, lo que Él hoy nos está diciendo, queridos niños. Muy bien, ¿cuál es el tema entonces del día de hoy, queridos niños? El verbo amar en el primer mandamiento de la ley de Dios. Esto quiere decir que tenemos que seguir aprendiendo y conociendo más lo que implica para nosotros, lo que significa para nosotros amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros vamos a volver enseguida, queridos niños, y estén atentos a nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30.
Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Maceo, Rufino, Clara. El sol ya está alto. ¡Por los cielos! ¡Qué goloso! ¡Vete de ahí! ¡Vete enseguida! ¡Vete, vete, vete! ¡Qué desastre! ¡Vete, cerdo! Regresé a la fuerza, pero la selva me hará falta. Hermanos, hermanos, regresó Francisco. Al fin. Pero ese no era un cerdo, era un demonio. Mira lo que hizo. Maceo, deseo retirarme de nuevo, ¿sabes? En la soledad, en la oración. Es el deseo imperioso, Maceo, de estar lo más cerca posible del Señor Jesús. Ahora no puedes, Francisco. Acabas de llegar, no puedes irte. ¿Qué quieres que haga yo? Si necesitas ayuda, solo pídela.
Ve por mí a la montaña, donde el Santo Padre Silvestre, el pastor, y pídele consejo de parte mía. Está bien. Y a San Damiano, donde la hermana Clara, y pide también su consejo. Su opinión es muy importante. Como quieras, Francisco. ¿Entonces quiere decir que iré también donde la hermana Clara? ¿Qué sucede? ¿Quieres que haga algo más por ti? Habla, te escucho. Mi alma está impaciente. Solamente quiero que te des prisa, Maceo. Por favor. Si es lo que quieres, me iré apenas termine aquí. Saludo, fraile. Qué buen viento te trae por aquí. ¿Cómo está Francisco? Buen día, Silvestre. Vine a hablarte exactamente de Francisco. ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Necesita medicina? No está enfermo, quiere tu consejo sobre una cosa muy querida por su corazón y me envió a mí. Comeremos juntos y me contarás todo. Entonces, Silvestre, ¿qué opinas? Creo que es el demonio que lo tienta. Quiere encerrarlo en una gruta. Quiere quitarlo del mundo de manera que nadie lo oiga predicar. Debes decírselo. El demonio quiere hacerlo pecar de soberbia, convenciéndolo de que el único interlocutor digno de él es Dios mismo. El diablo no quiere que Francisco hable con la gente, con los pobres. Toma. Gracias. ¿Estás completamente seguro? ¿Completamente? Sí, Maceo, yo no tengo ninguna duda, estoy seguro. Entonces, ¿qué le diré a Francisco cuando regrese? Dile que el diablo no quiere que él convierta a obispos y papas. No quiere que los empuje a regresar a Cristo. Tienes razón, Silvestre, no puede ser de otra manera. Es el demonio que quiere callarlo, tapar su boca. Está bien, Silvestre, le diré tu pensamiento. A mí me tocó el silencio, a él la palabra. Por eso, hermana querida, tengo gran necesidad de tu consejo. Debe comer más. Él nos trajo hasta aquí, no puede echarse atrás. ¿Has pensado en qué haríamos nosotros si se encerrara en una ermita? No, no creo. Nosotros somos sus hijos, él es nuestro querido maestro del alma. Sí, es verdad, por eso necesita de un consejo. Y yo se lo daré, Maceo. Sobre eso no hay duda. Francisco entenderá que lo necesitamos. A él, su palabra y su consuelo. Sí, Clara. Es en verdad un buen argumento. Digo solamente la verdad. Lo que él me ha escrito sería un santo deseo, pero no creo que sea inspirado por el Señor. Yo temo que sea el diablo que lo está induciendo en tentación, que desea hacerlo callar a toda costa. Tienes razón, Clara. Si es necesario, iré a buscar a Francisco y le hablaré yo misma. ¿Crees de verdad que la situación sea así de grave? Para el demonio, Francisco es una amenaza constante. Y no creo que se rinda tan fácilmente. ¿Dónde está nuestro amado padre? Está en nuestro convento, en la porciúncula, hermana. Hazme la gracia, fraile Maceo. Convéncelo, repítele lo que te he dicho. ¡Francisco! ¡Regresé! ¡Francisco! A buena hora, Maceo. ¿Qué te dijeron? Lo primero que dijeron Clara y Silvestre es que tienes la cabeza muy dura, y estoy de acuerdo. Maceo, por favor, vamos al grano. Sí, disculpa, tienes razón, Francisco. La respuesta de Silvestre es que tú debes ir por el mundo a predicar porque el Señor no te ha elegido para ti solo, para todos. ¿Y acaso qué te ha dicho mi querida hermana Clara? Que es la voluntad de Dios, que te quedes entre nosotros y puedas seguir siendo el maestro de tus hijos, nuestro punto de referencia y nuestro padre. Está bien, sea hecha la voluntad de Dios.
Muchas gracias por esperarme, hermano lobo. Hermano Sol, ¿qué haríamos nosotros si te escondieras en una gruta y no volvieras a resplandecer? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba vacía y sobre la cara del abismo estaban las tinieblas. Y Dios se libraba sobre las aguas. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios vio que la luz era buena y la dividió de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Y entre la noche y la mañana se cumplió un día. Entonces Dios dijo, hágase el firmamento en medio de las aguas, y divida aguas de aguas. Así hizo Dios el firmamento y dividió las aguas bajo él de aquellas que estaban encima. Dios llamó al firmamento cielo, y así se cumplió también el segundo día. Este es el origen de nuestro mundo. Hágase tu voluntad, Señor, me quedaré para anunciar tu palabra hasta el último aliento. Señor, el diablo está provocando a mis frailes. Fraile Rufino, ¿por qué te afliges en penitencias, visto que no estás destinado a la vida eterna? Tú estás condenado, porque sigues siempre al fraile Francisco, el más condenado. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué regalo nos trae hoy el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos 23 al capítulo 3, versículo 9? Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren.
En aquel tiempo dijo el Señor: suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y así todos los días vamos aprendiendo cosas tan interesantes. Y hoy tenemos un tema, Melissa, queridos niños, muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el verbo amar en el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, y aquí está el verbo amar. Vamos a aprender y le vamos a escuchar a Jesucito, que nos va a enseñar qué significa el verbo amar. Todos sabemos la importancia que tenían los mandamientos para los judíos y la sigue teniendo ahora también para los cristianos. Por tanto, Jesús sabía que la respuesta a aquella pregunta era todavía más importante. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Amar. Ese es el primer verbo que utiliza. Queridos niños, aquí entonces encontramos la importancia del verbo amar. Estamos aprendiendo y estamos conociendo. Todos entendemos lo que significa la palabra amar, y ahora con mayor razón. Es decir, que Dios tiene que estar en ese primer lugar, queridos niños, que nosotros tenemos que amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia, porque Dios Él mismo nos ama primero, nos quiere y nos regala todo. Y así también nosotros, queridos niños, tenemos que regalar todo de nosotros. Este primer mandamiento indica que Dios debe ser lo más importante en tu vida. Hay que amarlo, respetarlo, vivir cerca de Él con oración. Si tenemos en cuenta que Dios lo es todo para nosotros, enseguida queda claro que el significado del primer mandamiento no va de amar a alguien en concreto, ni de adorar a ningún ser superior. ¿De qué va entonces? Queridos niños, aquí entonces sabemos que esto es lo más importante, el amar a Dios sobre todas las cosas. Cada uno de nosotros hacemos este camino, cada uno de nosotros nos empeñamos porque es necesario demostrar ese cariño y ese amor que le tenemos a Dios, porque Él nos amó primero, queridos niños. Los jesuitas en su catequesis nos dejan este precioso mensaje. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa amar solo a Dios o amarlo más. Quizás significa amarlo en todas partes, o que allá donde amas de verdad puedas aprender a descubrir el reflejo del Dios que es amor. El reflejo de Dios, queridos niños, que es el amor, y por eso tenemos que amarlo, dice, en todas partes. No nos olvidemos que siempre le llevamos a Jesús, a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y eso lo tenemos que demostrar en el lugar en que nos encontramos, en el lugar cuando jugamos, en el lugar cuando estudiamos, en el lugar cuando nos reunimos entre amigos, cuando estamos jugando, y en fin, en todos los lugares más importantes de nuestra vida, queridos niños, tenemos que demostrar que le amamos a Dios, porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Vamos a volver enseguida nosotros con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Hoy estamos leyendo la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 3, 9c, luego al 11 y del 16 al 17. Ustedes son templos de Dios. Hoy celebramos esta gran fiesta de la Basílica de Letrán. ¿Qué quiere decir celebrar la Basílica de Letrán? Es la iglesia madre que para nosotros
es modelo de que todos somos comunidad, de que todos somos eclesia, pero dentro de una eclesia, es decir, de una comunidad, necesitamos siempre alguien que esté al frente de esa comunidad. Por eso la iglesia madre quiere decir de aquí nacen todas las otras iglesias. Esta iglesia se encuentra en Roma y esta iglesia es la catedral del Papa. San Pedro no es la catedral del Papa. La iglesia de Letrán, es decir, esta basílica es la catedral del Papa y él es el obispo de Roma. Entonces, nosotros al recordar y al celebrar la basílica de Letrán, nosotros estamos celebrando la misma institución que nos gobierna, cómo nosotros nos gobernamos dentro de una comunidad, donde hay respeto, donde hay posibilidad de escucha, porque todos somos iglesia. Todos tenemos que ser capaces de escucharnos. Hermanos, ustedes son el edificio de Dios. Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento. Otro sigue construyendo. Cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo. Qué lindo entonces que esto es comparando, ¿verdad?, con ese templo construido materialmente. Sin embargo, nosotros pensamos en una forma en forma analógica, lleva el modelo. Así como nosotros vemos un edificio externo, ñandeña mañana vaya pa ñandella ya po peñandere cowebi, peñande institución y peñande capilla wi, peñande rogapuwi, allá vaya para ya po ñande lo que decimos ese atiguazú, esa iglesia doméstica. ¿Quién lo ha construido? Y eso lo ha construido Jesucristo. Él es la base, queridos hermanos. Y desde ahí tenemos que fortalecernos y hacerlo mejor para que vivamos en la unidad, en el respeto, en el amor, en el cariño y sobre todo podamos fructificar para el reino. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y este es el momento de las preguntitas. Les voy a hacer algunas preguntitas, espero que ustedes hayan anotado las cosas más importantes y por eso ahora les voy a preguntar a ver si ustedes fueron capaces de retenerlo, de tenerlo en su corazoncito, en su mente, para poder vivirlo. La pregunta es esta: ¿cuál es el primer verbo que aparece en el primer mandamiento de la ley de Dios? El verbo que aparece en el primer mandamiento de la ley de Dios es amar. El verbo amar, queridos niños, ¿se dan cuenta que es tan importante? Porque en el decálogo, es decir, en los 10 mandamientos que tenemos, el primer verbo que aparece en este primer mandamiento es amar. El verbo amar, que quiere decir generosidad, entregarse, hacer todo por el otro porque amamos verdaderamente. Y así nosotros somos capaces de hacer todo por Dios, porque le amamos verdaderamente. Nos damos cuenta que recibimos y que nos ha dado tantas cosas lindas. Y por eso también nosotros le devolvemos ese amor inmenso. Muy bien, queridos niños, vamos así concluyendo nuestra catequesis por el día de hoy. Vamos a pedirle también a nuestra mamita, la Virgencita, que nos enseñe a amar, así como ella amó tanto a su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesucito también, que le amó tanto y nos ha entregado a ella. Ahí tienes a tu madre. Vamos a poner juntas nuestras manitos y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición del Señor ahora descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos de nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.